17 años después de la publicación de la tercera edición del Misal Romano preparado para Colombia, la Iglesia en nuestro país se dispone para recibir una nueva edición. Pero, ¿cuáles son las causas que motivaron al episcopado colombiano a ordenar a la Comisión de Liturgia la preparación de esta nueva edición? El padre Camilo Andrés Castellanos, sacerdote de la Arquidiócesis de Manizales y miembro de la Comisión Nacional de Liturgia, las describe. En primer lugar, la traducción. El Misal Romano es un libro cuyo original está en lengua latina y cada conferencia episcopal debe traducir a la lengua de su propio país. Esta traducción debe ser fiel al original, pero además comprensible para todos. La edición anterior del Misal colombiano tenía la dificultad de que algunos textos no eran tan fáciles de entender por todos los fieles y a veces incluso no eran fáciles de proclamar por parte de los sacerdotes que presiden la misa. La nueva edición ha sido elaborada con un lenguaje mucho más comprensible, de mejor proclamación y más cercano a la forma en que hablamos todos nosotros. La segunda razón son los textos bíblicos contenidos en el Misal. Todo el Misal es palabra de Dios hecha oración, pero algunas partes, como las antífonas, son extractos de la Sagrada Escritura tomados literalmente. Desde el 2015, Colombia tiene una edición litúrgica de la Sagrada Escritura, de la que han salido los textos de los leccionarios que están entrando en uso en nuestras iglesias y en nuestras comunidades. Pues bien, los textos de las antífonas y otros textos bíblicos textuales del Misal son tomados de esa traducción de la Biblia para el uso litúrgico. En tercer lugar, las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el relato de la institución de la Eucaristía y en el momento del saludo de la paz. Hasta la edición anterior, el Misal traía estas palabras con el vosotros: tomad y comed, tomad y bebed, la paz os dejo, mi paz os doy. En el año 2017, el episcopado colombiano, por mayoría de votos, aprobó que estas palabras también estuvieran en el lenguaje que usamos los colombianos. En esta nueva edición escucharemos esas palabras de esta manera: tomen y coman, tomen y beban, la paz les dejo, mi paz les doy. La cuarta razón tiene que ver con los santos. La Iglesia celebra la memoria de los santos por su unión profunda con el misterio pascual de Cristo y por eso tienen un lugar en la celebración de la comunidad cristiana. La nueva edición del Misal Romano para Colombia tiene la introducción de las celebraciones de los santos recientemente canonizados e introducidos tanto en el calendario universal como en nuestro calendario particular. En quinto lugar, la introducción del nombre de San José en las plegarias eucarísticas segunda, tercera y cuarta. Desde el año 2013, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, mediante un decreto, había ordenado que el nombre de San José fuera introducido en estas plegarias. Sin embargo, en Colombia, cuando los sacerdotes presidimos la misa, tenemos que incluirlo de memoria. La nueva edición tendrá la mención específica del nombre de San José en estas plegarias eucarísticas. La última razón es la comunión con la Iglesia. Justamente porque la edición anterior tenía algunas dificultades, muchos sacerdotes empezaron a utilizar misales de otros países, aprobados por otras conferencias episcopales. La fidelidad a la Iglesia nos pide que usemos los textos que la Santa Sede ha aprobado para Colombia, y por eso esta nueva edición del Misal nos ayuda a entrar en comunión como Iglesia colombiana con la Iglesia universal. Han transcurrido 11 años desde que se inició este trabajo. El padre Jairo de Jesús nos relata la historia y el proceso que hay detrás. Los trabajos de preparación de esta nueva edición se iniciaron en el año 2016 con el liderazgo de Monseñor Fabio Duque Jaramillo, obispo de Garzón y entonces presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia. Para esto se tomó como fuente la versión del Misal aprobado para España en el año 2015, con la debida aprobación, claro está, del episcopado colombiano. Transcurridos varios años de trabajo,
en octubre del año 2019 fue presentado un primer texto al Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, para su debida confirmación. Pero 2 años después, aquel texto fue devuelto con observaciones relacionadas con la traducción de los textos eucológicos, el calendario particular y otras cuestiones difíciles de justificar. En febrero del año 2022, infortunadamente, falleció Monseñor Fabio Duque Jaramillo y asumió la presidencia de la Comisión Episcopal Su Excelencia Monseñor Jaime Cristóbal Abril, obispo de Arauca. Monseñor Abril, informado de las observaciones recibidas de la Santa Sede, creó 2 comisiones con sacerdotes peritos en Sagrada Liturgia, en Dogmática y en Sagrada Escritura para resolver esas observaciones. La primera comisión se encargó del calendario particular, la segunda de los textos eucológicos. Después de varios meses de estudio, los grupos de trabajo presentaron a la Comisión Episcopal los resultados de sus hallazgos. El primer grupo presentó una nueva propuesta de calendario particular, corrigiendo las anotaciones del dicasterio. El segundo grupo, ante la imposibilidad de encontrar razones para justificar la traducción de los textos eucológicos, recomendó retomar la versión original del texto español. Hecho esto, en febrero del año 2023, la Comisión Episcopal presentó ambas propuestas al episcopado, las cuales fueron aprobadas con 70 votos positivos de 72 posibles. Con estas aprobaciones, la Comisión Episcopal procedió a la preparación del texto definitivo que fue presentado a la Santa Sede en septiembre del año 2024. Por fin, en febrero del año 2025, habiéndose obtenido el nihil obstat por parte del Dicasterio de la Doctrina de la Fe y la Reconixio del Papa Francisco de la nueva traducción de la fórmula sacramental, fue firmado el decreto de la confirmatio de la nueva edición de nuestro misal por parte del prefecto del Dicasterio para el Culto Divino, el cardenal Arthur Roche. Monseñor José Saúl Grisales, obispo de Ipiales y presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, nos describe las principales novedades textuales y litúrgicas de esta edición. No se trata de un nuevo misal, sino de una nueva edición del misal para Colombia, aprobado por el Dicasterio para la Liturgia y los Sacramentos. Las novedades que notaremos la veremos en la traducción de los textos eucológicos, en las oraciones colectas, sobre las ofrendas para la poscomunión, en los prefacios y en las plegarias eucarísticas, en la traducción de la fórmula sacramental. Tomen, coman todos de él. Tomen, beban todos de él. En la traducción de la oración por la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. En algunas rúbricas que han sido corregidas para unificar criterios de traducción. Igualmente, notarán que los textos bíblicos han sido actualizados según la versión de nuestros textos litúrgicos. Se han incluido los formularios para las celebraciones de los nuevos santos del calendario general y del calendario propio aprobado para Colombia, entre ellos Santa Faustina Kowalska, San Pablo VI, San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta,
Santa Laura Montoya, etc. Como también los formularios para nuevas celebraciones de santos que cambiaron de categoría, como la fiesta de Santa María Magdalena, la memoria de los santos Marta, María y Lázaro, etc. O para la nueva celebración de la memoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Se incorporó el rito de la recepción de los santos óleos en las parroquias, el cual no existía. Se actualizó el capítulo 9 de la ordenación general del misal romano sobre la responsabilidad de las conferencias episcopales en la preparación y aprobación de las traducciones y adaptación de los libros litúrgicos según la Carta Apostólica Magnum Principium. Se incluyó ahora el nombre de San José en las plegarias eucarísticas segunda, tercera y cuarta. En fin, muchas más cosas han sido trabajadas en esta nueva edición del Misal para Colombia, que deberán ser estudiadas detenidamente por parte de los señores obispos y los sacerdotes para identificarlas y hacer pedagogía entre los fieles para evitar la desinformación. Esta nueva edición del Misal incorpora también algunas ilustraciones gráficas que responden a la iconografía tradicional de Oriente y Occidente, pero enriquecidas con estilos estéticos típicos de nuestro país. El padre Jairo de Jesús Ramírez lo explica. Fue voluntad de Monseñor Fabio Duque Jaramillo que esta nueva edición del Misal llevara ilustraciones gráficas en las que se resaltara la riqueza de los granos, las flores, los frutos del trópico, el agua y la fisonomía de diversos grupos étnicos del territorio nacional. Para esto fue contratado un ilustrador gráfico profesional con la asesoría de un perito en iconografía. Este artista preparó 18 ilustraciones, varias de ellas tomando como fuente íconos de la tradición oriental. Por ejemplo, el ícono de Nuestra Señora del Signo, de la tradición rusa, para el tiempo de Adviento. El ícono de la Trinidad de Andrei Rublev, para las misas votivas. El ícono de la Anástasis o descenso a los infiernos, de la iglesia de San Salvador de Cora de Estambul en Turquía, para las misas de difuntos. Otras gráficas fueron inspiradas en relatos evangélicos. El uso de una iconografía que refleje la sensibilidad estética, étnica y cultural del pueblo colombiano no contradice la tradición, sino que la prolonga en fidelidad creativa. No se trata de sustituir la fe, sino de representarla desde los rostros y los símbolos que son significativos para nuestro pueblo. Así como las ilustraciones europeas fueron válidas para su tiempo y lugar, lo es también que la Iglesia en Colombia hoy tenga el derecho y la responsabilidad de expresar litúrgicamente su fe con imágenes que broten de su propia cultura. De este modo, la liturgia se convierte en una oportunidad particular para inculturar la fe. El nuevo Misal no es solo una actualización normativa, es una oportunidad para redescubrir el misterio que celebramos en cada Eucaristía. El padre Juan David Muriel, sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana y miembro de la Comisión Nacional de Liturgia, nos habla de este sentido pastoral. Después de siglos de improvisación en la Iglesia con respecto a las fuentes litúrgicas,
La comunidad empieza a escribir aquello que ora y aparecen así los misales. El misal se convierte en un directorio para la pastoral y la espiritualidad de los fieles y de los pastores, sobre todo para una espiritualidad vivida desde la Eucaristía. La fuente litúrgica escrita está respondiendo a la antiquísima frase: lex credendi, lex orandi, lex statuat supplicandi. Es aquello que la Iglesia cree, lo que la Iglesia celebra, y lo que la Iglesia cree y celebra se convierte en norma de aquello que la Iglesia le suplica al Señor. Por eso el misal se convierte en una especie de herramienta de la sinodalidad. Significa que con estas mismas palabras oramos todos juntos. Somos una sola voz delante del esposo de Cristo. Y con Cristo nos presentamos con una sola voz, orante y suplicante, ante el Padre, en el poder del Espíritu que genera la comunión y la unidad. Por eso, este ejercicio de orar juntos es parte activa y necesaria de lo que ha pedido el Concilio Vaticano II, que mediante textos claros que manifiesten la espiritualidad y conduzcan a la asamblea, los fieles puedan participar y celebrar de una forma activa, fructuosa, inconsciente, es decir, de una forma con inteligencia espiritual. El misal se convierte en instrumento para que los fieles y los pastores, las asambleas celebrativas todas, participemos en la liturgia con una participación activa, fructuosa, inteligente, consciente, para que el Espíritu Santo pueda conducirnos, pueda guiarnos y pueda ayudarnos mejor a celebrar el acontecimiento del misterio pascual de Jesucristo. Con el texto del misal, el episcopado colombiano, las comunidades celebrativas de nuestro país, nos ponemos al día con el magisterio pontificio, que últimamente, desde la Constitución Sacrosanctum Concilium hasta Desiderio Desideravi, han definido la liturgia como un momento de glorificación de Dios y de santificación para todos los fieles. Es un espacio de encuentro, no únicamente de formulismos o de ritualidades vacías. Es la capacidad que tenemos como comunidad de encontrarnos con la fuerza, el poder de Cristo resucitado y de vivir las exigencias del Evangelio al escuchar la palabra. Como dice una antigua oración de la misa de la Cena del Señor, al celebrar el acontecimiento de la Eucaristía y del sacrificio de Cristo, podemos vivir la obra de nuestra redención. Es un momento para vivir de una forma seria, sencilla, hermosa la Eucaristía, que es un milagro de comunión y de santidad. La liturgia se convierte así no solamente en una fórmula que se lee, sino en una experiencia de novedad y de vida en el Espíritu. Disfrutemos este texto que con su belleza, con la profundidad de la vida de iglesia que nos ofrece, nos da la capacidad de celebrar el acontecimiento que nos salva. Esta nueva edición del Misal Romano nos ayude a celebrar con mayor reverencia, belleza y comprensión la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana.